No sé si veréis el coche allá arriba, ha aparcado él solito, marcha atrás, y verdaderamente estaba un poquitín nervioso cuando le he dado a aparcar porque parecía que no iba a parar, y mirar que el parking acaba justamente en ese pequeñito metal y el coche pesa bastante como para, bueno, si hace fuerza pues caería. Y bueno, tras esta pequeña introducción en este ascensor, deciros que voy a hacer un vídeo que voy a hablar de las cosas que me gustan y no me gustan del Tesla Model 3. Me voy a fijar en cosas que para mí son lógicas y no superficiales. Bueno, un poquito superficial sí van a ser, porque la verdad es que no soy muy chiquismiquis. Oye Siri, abrir el capó. De acuerdo, hecho. Sí, una de las cosas que quizás más me gusta es que tenga, bueno, pues acceso a aplicaciones de terceros, porque Tesla tiene publicada su API y por lo tanto muchas aplicaciones de terceros pueden intercambiar tokens y contraseñas con Tesla y recoger los datos que da el coche, aunque deciros que solamente sincroniza desde el momento en el que le das autorización y que está siempre y siempre refrescando cada minuto, y eso se nota en el coche. Si tienes más de una aplicación, puede ser que se haga un poquito más lento el momento de ver el mapa. De todas maneras, ya sé que muchísima gente tendrá miedo de seguridad informática, etcétera, etcétera. Deciros que naturalmente cada vez que le das a una empresa tu token, le das tu contraseña o tu acceso a tu coche, pues esa empresa tiene acceso de alguna manera remota al coche, que no sabes muy bien lo que puede interpretar esa empresa o lo que puede hacer con esos datos. De todas maneras, hay que fiarse un poquito de algunas otras empresas. En mi caso, soy una persona que se fía de algunas, y por eso es por lo que tengo acceso desde 3 o 4 aplicaciones. La verdad es que una de las cosas que me gusta, como he dicho, es el poder tener shortcuts, poder activar el coche con Siri, el poder activarlo con Google Assistant. Son cosas que, bueno, pues por ejemplo, para meter cositas en el maletero, abrirlo y cerrarlo, por ejemplo el de atrás, que va automático, de maravilla. Y para abrir el coche, preacondicionarlo, etcétera, etcétera. Preacondicionarlo quiero decir subir la temperatura o bajar la temperatura, o ponerlo a climatizar, o por la mañana, por ejemplo, cuando vas al coche, si ha caído una nevada, pues para descongelar un poco el coche. Son cosas que me gustan. Cosas que no me gustan del Tesla Model 3, pues es que, por ejemplo, para buscar aparcamiento, digamos que en un parking como el que os he enseñado hace un momento, pues sí, ahí aparca sin problema, siempre aparca hacia atrás, nunca aparca hacia adelante. El coche es imposible aparcar hacia adelante, nunca ve el aparcamiento delante, solamente ve los de atrás o los laterales. En el caso de los laterales, de cada 7 aparcamientos te hace 3 bien y 4 pues tienes que corregir porque te queda muy lejos el coche. He visto canales de otros vídeos, de otros youtubers, que quedan satisfechos con cómo aparcan sus coches, pero para mi punto de vista, más de 15 centímetros de lo que sería el bordillo es demasiados centímetros para el coche. Yo pienso que lo ideal sería entre 5 y 10 para que esté dentro del aparcamiento y además que no quede muy expuesto fuera el coche. Esto es una cosa que no me gusta de Tesla. Por otra cosa que no me gusta son los reconocimientos de las cámaras. Pienso que no lo hace bien el coche. No lo hace bien, y hay veces que sí, hay veces que no. Digamos que un 60% de los casos te la va a reconocer, el 40% no, o te lee una señal que no hay. La conducción, perfecto. Yo soy una persona que piensa que todo lo que está delante del coche me molesta. Esos tableros que hay, o esos coches que hay que tienen un montón de botonería, excepto uno que tuve una vez que parecía un barco, súper bonito, iluminado, etcétera, etcétera, de alquiler. Pero por regla general, la verdad es que la mayoría de los botones que tenemos, pues utilizamos nada más que normalmente intermitentes y parabrisas. El resto, pues más que nada, prácticamente no lo utilizas. Y bueno, cuando tienes que desempañar las ventanas o los retrovisores, digamos que el coche en teoría lo hace automáticamente. En el caso del Tesla, no veo el problema que hay de que no haya botones por todos lados, aunque si miro bien hay demasiados botones en el volante. Tenemos la voz, la velocidad de crucero. Para mí ya me sobran, pienso que son demasiados para mi punto de vista. Pero bueno, en el próximo modelo seguramente lo tendrán como en el modelo S actual y tendrán menos botonería aún que lo que tenemos ahora. Aunque mirando el Yoke
también tiene muchos botones. O sea, para mí no le veo nada malo a tener pocos cosas en el habitáculo. Otra de las cosas que he visto es que muchísima gente pues habla de estos pequeños sitios que tiene el coche para guardar cosas. La verdad es que lo que sería la guantera es súper pequeña. Luego tienes espacios en el medio que, bueno, la verdad es que hay gente que pone organizadores, pone de todo. Lo ideal sería no llevar nada ahí, excepto lo que te hace falta, y no acumular cosas, porque los coches al fin y al cabo no son un almacén. Pero bueno, yo también tengo aquí todo lleno hasta arriba de cables, cámaras y etcétera, etcétera. Sobre todo cámaras, tengo muchísimas cámaras, tengo una GoPro, una Insta360 One, una Insta360 One RS, bueno, y una DJI, y tengo un dron en el maletero. Pero bueno, son cosas que tienen que ver con mi manera de ser, pero en teoría no me hace falta esta clase de organizadores porque me ocuparían sitio más que dármelo. Las puertas, el cómo abrirlas y cómo cerrarlas, pues la verdad es que es una costumbre. No puedo decir que sea una cosa que me sorprenda ni que me deje de sorprender. El calorcito que nos entra aquí, la verdad es que en el país en el que yo resido, aunque haya calentamiento global, no hace días de calor como para asarte, máximo 2-3 semanas, el resto del año hace frío, por lo tanto no tengo problema ninguno con eso por ahora. Llevo desde marzo con el coche, estamos a septiembre, tenemos 20... no sabría deciros cuántos kilómetros tenemos, pero vamos, que me parece que son 24.191 kilómetros al momento de hablar ahora, 3 kilómetros que voy a hacer hasta ir al siguiente punto de trabajo. La degradación de la batería es una cosa que en otros vídeos veo que es muy lenta, en mi caso yo pienso que es muy rápida. Hemos tenido una degradación de 0,3%. Es decir, que podíamos cargar la batería y nos cargaba hasta 439 kilómetros en el mes de mayo, y al día de hoy el coche carga un máximo de 433, 434. Esto ya empezó así más o menos antes de agosto. Por otra parte, positivo, porque veo otros coches que hay por ahí que, bueno, la verdad es que en el caso de Tesla, contento de que tenga carga de 170, me gustaría llegar a 250, sobre todo cuando tienes una batería entre un 10% y un 80%, yo pienso que podría darle un poquito más de caña, porque empieza con 150, 174, es lo máximo que he tenido yo en el coche, y a los breves minutos ya estás en 120, o sea, en este punto pienso que esta clase de baterías pienso que se pueden dar un poquito más de caña, además que el coche está todo el rato enfriando cuando estás cargando, por lo menos los primeros 5 minutos. Yo pienso que no le vendría nada, no le vendría mal a mi punto de vista a las baterías, pero bueno, lo deben de haber hecho así por lo que sea, porque con coches de más batería se puede cargar más rápido. He visto otros coches que cargan más lentos que Tesla, pero también he visto otros coches que cargan mucho más rápido que Tesla, y siendo Tesla el coche Tesla, los que presumen de perder poco tiempo, de etcétera, etcétera, pues bueno, la verdad es que un poquito negativo sí que lo veo. Otra cosa negativa quizás es que no le puedas poner accesorios al coche si no lo has comprado así. Me gustaría ponerle, por ejemplo, en invierno, ruedas de invierno con las de 18 pulgadas. Yo soy una persona que me gustan las llantas grandes, por eso compramos con 19. Pero en invierno me gusta tener las gomas más grandes y el aluminio más pequeño. Y he visto que es prácticamente imposible el poder coger esto. Básicamente, una de las cosas que menos me gusta del vehículo eléctrico, pienso que serán todos, pero sobre todo Tesla, es el consumo fantasma, ese consumo que tienes cuando está fuera. Y básicamente lo que hace el coche cuando apagas el modo centinela, por ejemplo en tu casa o en el sitio que tú tienes puesto como casa, en mi caso mi casa no es mi casa porque el coche no se aparca en casa, o sea, está fuera de la zona donde vivimos, está un poquito apartado. Y si le pongo, por ejemplo, que allí no tiene que tener el modo centinela, porque me fío de los que tengo a la izquierda o a la derecha, si tengo un golpe sé que ha sido el de la derecha o el de la izquierda, no hace falta que lo controle. Otra clase de accidente puede ser, yo que sé, un incendio o lo que sea, pues ya es otro cantar, no hace falta tener cámaras, ya se ve que se ha quemado. Pues la verdad es que lo que me molesta es que el coche se pone a dormir, ¿vale? Entra en Sleep Mode y el Sleep Mode, pasado un tiempo, entra en un Deep Mode.
El Deep Mode es incluso peor que el Sleep Mode porque el coche se apaga totalmente y si no has preprogramado, por ejemplo, la salida del día siguiente, básicamente la aplicación de Tesla no va a ser capaz de levantar el coche para decirle lo que tiene que hacer, porque va a ser el coche el que se despierte después de 1, 2 o 3 horas. Y el coche sabe que el coche ha anotado en mi modo de operandis que entre las 3 y las 6 de la mañana, que es cuando yo no interactúo con mi móvil, que son las horas que duermo, el coche entra en Deep Mode y se olvida totalmente de mí. O sea, es que no es normal y esto es una cosa que me molesta bastante. Es fácil de corregir, sencillamente tengo el modo cintila activo. Lo que pasa es que me he dado cuenta que el vecino se molesta bastante cuando el coche enciende las luces cada vez que va su coche por la mañana a las 6 de la mañana. Y cuando se va, es taxista, y cuando se va también le molesta. O sea, es una cosa que hay que entender, que hay gente que le puede molestar en modo centinela, porque se encienden todas las luces. Y además, si por H o por B suena la alarma, que también puede pasar, cuando roza con su cuerpo en el coche y se mueve un poquito así. Y nada, estas son las cosas básicamente que más me molestan, que no haya accesorios para coger si no lo has cogido de fábrica. Me parece una tontería y me gustaría que pudiese ser, por ejemplo, si no cogiste el coche con antinieblas, no lo puedes montar. No es una cosa que quiera, pero no tienes la opción, ¿entiendes? Es una cosa que no entiendo. El audio, mucha gente quizás quiera ponerle algo de audio al coche y como que es muy complicado porque tienes que desconectar y conectar y no sabes bien si va a ser o no va a ser soportable con el software. Me parece que aquí la han cagado un poquito a mi punto de vista. Bueno, como veis he cambiado de utilitario eléctrico y bueno, deciros que una cosa que también me gusta es la simbología del coche cuando vas por carretera, esos carriles, esos semáforos, los coches con los que te cruzas, los camiones con los que te cruces, las camionetas, los ciclistas, los peatones. Todo eso está muy bien, me gusta, me parece que es lo que más especial le hace a Tesla, aunque a veces, como he dicho antes, no reconoce las señales. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora sí ya lo corto al 100% y nos vemos aquí en Castle TQB en un próximo vídeo.